Y ahora sí, ahora es el momento de Vicente Alcántara. Esta noche y tú, psicología con Vicente Alcántara, 92.9, frecuencia modulada, Radio Marrachí. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Manolo. Bienvenido a esta noche tú, como todos los jueves. Bueno, digo el plato fuerte porque eres, sin duda, la persona esperada, porque nos traes temas que nos interesan y temas que nos hacen, pues lo que decía, tener una vida mucho mejor, más resuelta y poder encontrarnos a nosotros mismos, y es gracias a ti. Por eso te agradecemos de todo corazón que estés con nosotros todos los jueves para abordar temas como el que vamos a tratar esta noche. Bueno, que sepan todas las personas que nos escuchan que pueden también entrar en tu blog vicentealcántara.es, ¿vale? Y puede, pues, es mi página web. Tu página web, ¿no? Pueden seguir todos los temas anteriores, los que estamos abordando ahora, y bueno, pueden hacer también consultas, ¿no? Exacto, así es. A través de tu página. Está muy bien el servicio, bueno, es completísimo, Vicente. No me extraña que esté todo el mundo tan contento, ¿no? Me alegra. Vamos a tratar el duelo. Y la pregunta clave, pues, es esa. ¿Qué es el duelo, Vicente? ¿Qué es el duelo? Bueno, yo me gustaría que me permitieras hacer un pequeño inciso. Por supuesto. Porque me gustaría dedicar este programa de corazón a un hermano mío y a su esposa que precisamente están pasando un duelo de un hijo. Con lo cual le dedico este programa para ellos, que creo que les va a venir muy bien, ¿vale? Y después de este inciso, si queréis, pues ya continúo. Perfecto. Pues, Manolo, el duelo, hay que tener en cuenta que la muerte es un escalón natural de nuestra propia existencia. Por lo tanto, cuanto antes lo aceptemos, más posibilidad hay de que llevemos la muerte de una manera más natural, ya que no estamos acostumbrados ni se nos ha enseñado a hablar de la muerte. Eso no quita que, a pesar de esa aceptación, podamos eliminar el sentimiento de ausencia que la muerte de un ser querido nos puede desencadenar. Con lo cual, el duelo es la etapa posterior a la pérdida de una persona por la que sentimos un vínculo emocional. Siempre duelo y pérdida van relacionados directamente. Por lo tanto, el duelo es un proceso natural que se sigue después de una pérdida significativa y que puede ser que esa persona o esa relación que teníamos, dependiendo del vínculo que tengamos con la persona, pueda ser que el duelo se lleve de una forma más positiva o negativa. Bueno, no es positiva ni negativa, que se lleve mejor o peor. ¿Podemos hablar de etapas dentro del proceso del duelo? Sí, se sabe que somos conscientes de que hemos avanzado o superado la pérdida por completo cuando todo ese proceso somos capaces de recordar a la persona que hemos perdido sin sentir dolor y que no nos cause sensación de vacío. Se ha escrito mucho sobre el tema del duelo, hay muchos autores que se han dedicado a este tema, y para mí una autora importante es la doctora Kübler-Ross, que fue la primera que propuso las 5 etapas del duelo. Si te parece, voy a comentarlas brevemente para que el oyente vaya cogiendo un concepto de las 5 etapas diferentes que podemos pasar cuando estamos viviendo un duelo. La primera de ellas, y más importante y quizás la que más malestar genera al paciente, es la negación, aislamiento o incredulidad. Se genera en un primer momento la no aceptación de la pérdida, no nos lo creemos, y sobre todo porque no hemos tenido tiempo para encajar esa pérdida, la noticia que nos acaban de dar. Una segunda etapa es la ira. En este caso sustituimos la incredulidad por el resentimiento y la rabia. Aparecen los porqués, la ira contra los sanitarios en el caso de que los hubiera, pero no hay que tener en cuenta porque no es una cuestión personal, sino es la propia situación crea que pueda aparecer esta ira.
Hay una tercera etapa que esta autora denominó negociación, y es la etapa en que intentamos, en caso de que estemos con la pérdida, buscar una salida al hecho a través de un pacto, de la negociación, por ejemplo, las personas que sean creyentes, pues con su Dios, con nosotros mismos, o sea, esa negociación para ir afectando el tema de la pérdida. La cuarta etapa es la depresión y tristeza, que la principal indicio que tenemos es que nos invada la tristeza y un sentimiento de soledad, con lo cual el apoyo de las personas más cercanas es completamente necesario, y es un periodo que lo que hace es que nos prepara para la última etapa, que es la etapa más beneficiosa, entre comillas, que es la de aceptación. Esta etapa es el final del camino. Ya llevamos tiempo sin esa persona que nos falta, y han surgido nuevos planes, nuevos proyectos, y ya la recordamos con añoranza, pero sin ese sentimiento de dolor tan profundo que genera inicialmente el duelo. Me gustaría contaros de estas 5 etapas una curiosidad que hay, y es que estas etapas, curiosamente, la primera vez que se publicaron para las personas que estaban esperando su propia muerte, es decir, sobre el propio paciente. Curioso. Que le habían comunicado que iba a fallecer, entonces se describieron estas etapas y se aplicaron, pero con investigaciones posteriores se pudo observar que estas etapas también son aplicables a las personas que pierden un ser querido, que también funcionan, es decir, esa persona también pasa por las mismas etapas. Incluso no solo se pueden aplicar cuando establecemos la pérdida como una muerte, también podemos establecer el concepto de pérdida o duelo cuando hay una ruptura de pareja, o incluso cuando se nos muere una mascota, también hay una pérdida, también se produce un duelo. ¿Y se puede ayudar a alguien pasando por un proceso de duelo? Puede resultar difícil, pero no es imposible. Es una fase que la persona necesita mucho apoyo. Depende mucho del tiempo, de la pérdida, cómo estemos viviendo la pérdida. Por ejemplo, no es lo mismo perder a un hijo que perder, por ejemplo, a un familiar cercano. Evidentemente el dolor no es lo mismo. Claro. Entonces, en estos casos, cuando ocurre la pérdida, es recomendable que tengamos en cuenta que en la mayoría de las ocasiones no hace falta hablar. Puede ser mucho más recomendable, por ejemplo, tener una disposición a escuchar. A una persona que está pasando por un proceso de duelo no hace falta que lo animemos ni que le tranquilicemos, porque le resulta con dificultad el poder. No vale que una persona le diga, no, tú tranquilo, esto lo arregla el tiempo. Eso no funciona. Vuelvo a indicar que es básico que se genere una escucha y dejar que la persona que está en el duelo se desahogue. Esto implica respetar su llanto, dejar que hable, incluso tener paciencia en los casos de que pueda la persona presentar ira, tristeza, o que incluso se enoje. Hay que respetárselo. El contacto es importantísimo. No basta con que tengamos un primer contacto de ir al cementerio, de ir al funeral. Posteriormente también hay que tener en cuenta a esas personas, porque esas personas, cuando han tenido la pérdida, durante el proceso de incineración o de entierro o el funeral, se encuentran muy arropados con todo su núcleo social. Pero ¿qué ocurre? Que va pasando el tiempo, todos llegamos a hacer nuestra vida, y esas personas realmente es cuando toman conciencia de la pérdida que han tenido y se encuentran solos. Con lo cual no está mal pues una llamada de teléfono, un correo electrónico, cualquier medio es válido. Hay casos que son mucho más drásticos y en el que el duelo no se puede superar con los propios recursos que tiene la persona, con lo cual es importante que acuda a un psicólogo. En estos casos nosotros los psicólogos nos encontramos con lo que llamamos duelo patológico. En el duelo patológico se manifiesta con un periodo de extrema tristeza cuando haya pasado aproximadamente un año y nos encontremos todavía en las primeras etapas del duelo. Cuando el paciente refiere que tiene un intenso dolor, o cuando tiene reacciones emocionales intensas o exageradas
en relación al estímulo que está provocando este malestar. Con lo cual, cuando no se acaba de recuperar la dinámica normal de la vida o de trabajo, es cuando hay que acudir a un profesional para tratar lo que nosotros llamamos el duelo patológico o duelo enquistado. Uh-huh. ¿Y en qué pautas os basáis los psicólogos para diagnosticar un duelo que es patológico? Es básico que tiene que existir una reacción a la pérdida del ser amado. El duelo, como he dicho anteriormente, es un afecto normal, pero que va paralelo a la melancolía o a la depresión. Uh-huh. Con lo cual esto conlleva la convicción del sujeto de que en un momento determinado pues puede sentir culpa o sentirse castigado. Tiene que haber una presentación de un estado de estrés y depresión, sobre todo, como he dicho anteriormente, después de que haya transcurrido un año, es lo más prudente. Uh-huh. Puede haber un estado, una sintomatología depresiva, y tiene que haber recuerdos intrusivos referentes a la circunstancia de la pérdida, pues sueños recurrentes, pesadillas, hablar de la persona fallecida, y por último tiene que darse también reacciones de estrés como insomnio, ansiedad o cualquier tipo de estos síntomas. Uh-huh. ¿Y qué objetivos terapéuticos podemos obtener? Básicamente lo que hacemos a nivel terapéutico es, primero, facilitar la expresión de los sentimientos que ha inhibido la persona que ha tenido la pérdida. Uh-huh. Facilitamos la expresión de las circunstancias que condujeron a la pérdida y que nos narre o relate de una forma las relaciones que tenía con el fallecido. Uh-huh. Entonces, estos dos puntos anteriores logran, o sea, la conjunción de estos dos puntos lo que hacen es lograr la activación a nivel cognitivo, o sea, a nivel de pensamiento. Uh-huh. ¿Y cómo es ese proceso de intervención? El proceso de intervención se trata básicamente de 3 fases. Una primera fase, que lo que realizamos es alentar al paciente a que hable de las circunstancias que condujeron a la pérdida, su reacción ante esta, el papel que cree que desempeña en la misma. Uh-huh. Es decir, las atribuciones que éste tiene sobre la propia acción. Uh-huh. Hay una segunda fase que seguimos alentando al paciente a que hable de la persona que ha perdido, la relación que tenía con ella, los altibajos que haya podido tener, y en estos casos se pueden utilizar o utilizamos apoyos físicos, pues fotografías, recuerdos. Uh-huh. Cualquier tipo de apoyo físico es bueno para trabajar esta segunda fase. Y por último, la última fase, una vez que se ha cedido la idea de la relación que tenía con la persona fallecida, se examinan las situaciones que están relacionadas con la producción de cólera, la culpa, el anhelo o incluso la tristeza, que en muchos casos llega a ser inhibida, es decir, uh-huh. se sienten muy tristes y llegan a inhibir esa propia tristeza. En ocasiones no podemos encontrar que nos encontramos con la persona que ha tenido la pérdida y, claro, inevitablemente todo el mundo, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo? Como decía anteriormente, escuchar y escuchar que esa persona decida si quiere o no quiere hablar, porque le resulta muy incómodo estar continuamente, cada vez que se encuentra con algún conocido, preguntarle cómo está. Evidentemente no está bien. Claro. Entonces, ¿y se vive el duelo de la misma forma en todas las personas? No, en absoluto. No depende no solo de la persona, sino de la relación que teníamos con el fallecido y el tipo de vínculo que existía. Evidentemente los niños no lo viven como un adulto. Me gustaría aquí hacer un pequeño inciso con el tema de los niños, porque he recibido varias consultas y que me preguntan cómo comunicarle a un niño que ha fallecido, un familiar, el padre, un tío, quien sea. En este caso, los adultos siempre intentamos proteger al niño contra el dolor, diciéndoles o no le decimos nada o le contamos poco sobre lo que ha ocurrido. Pero es importante que tengamos en cuenta que hay muchos niños que, por su edad, no son capaces de entender realmente lo que es la muerte, con lo cual conviene que adaptemos ese lenguaje a su forma, a su edad, para que
vaya la cosa bien. Los niños y los jóvenes responden de diferentes formas a la pérdida. También hay una primera negación, con lo cual lo que hacen frente a algo que no comprenden ni aceptan. Incluso pueden hablar de la persona fallecida en tiempo presente o seguir esperando a que vuelva. Tienen una sensación de culpa, que esto puede ser como resultado de la necesidad de encontrar una razón para la muerte, porque no acaban de comprenderlo. Presentan ira, que puede estar dirigida a los compañeros del colegio, que en este caso no han tenido pérdida, o incluso a la propia familia. Y casi siempre esta ira la suelen expresar con comportamientos rebeldes. Entonces es importante que si vemos a un niño o un joven que de repente ha sufrido un duelo, una pérdida, con lo cual tenemos el duelo, y presenta conductas o comportamientos rebeldes, hay que tener en cuenta por qué, es decir, está viviendo el duelo. En muchas ocasiones también tienen un proceso de idealización de la persona fallecida y comienzan a imitar sus gestos, a hacer cosas que hace la persona fallecida, y eso también hay que observarlo. En muchos casos es muy frecuente que presenten pánico ante la situación de pérdida, de desarrollar un miedo de que la persona que está junto a ellos se pueda morir. Entonces desarrollan ese miedo, esa preocupación, ese pánico. Y por último, muchas ocasiones presentan quejas somáticas, es decir, pérdida de apetito, tienen pesadillas, aparentemente presentan cansancio, se quejan de dolores de cabeza, de dolores de barriga. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante, sobre todo en el caso cuando hay un duelo, si hay un niño o un joven, también hay que estar pendiente de ellos. Normalmente lo que hacemos es protegerlos contra el dolor, pero no es muy recomendable. Conviene que tenga esa experiencia para que aprenda a nivel emocional qué va sucediendo. Pero eso sí, hago hincapié en que se tiene que adaptar la forma en que se le dice al niño o al joven el hecho que ha ocurrido, el fallecimiento. Hay que decírselo siempre en el contexto que el niño pueda comprender. Esta noche y tú, Psicología con Vicente Alcántara, 92.9, frecuencia modulada, Radio Marrachí. Estamos tratando el duelo con nuestro psicólogo Vicente Alcántara, un tema importante. Además, me di cuenta, Vicente, hablando contigo, de que hay cosas que nunca reparaba, como por ejemplo esto último que hablábamos de cómo repercute a un niño, ¿no? Es algo que a veces, de una forma, no digo egoísta, pero sí nos pasa desapercibida, y con el dolor de los adultos nos olvidamos de cómo sufren los niños. Parece que pasan a un plano secundario, ¿no? Pero también están ahí. Ellos también tienen su proceso de duelo. Nunca me hubiese imaginado que en su proceso de duelo ellos utilizaran pues lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? Lo que tú dices, imitar gestos de fallecidos, ¿no? Sí. Muy interesante ese tema, ¿eh? La verdad es que sí. Quería hacer ese inciso precisamente por eso, porque en la mayoría de los casos cuando se genera un duelo, los niños no se les tiene no es que no se les tenga en cuenta, perdón, simplemente es que por un tema de protección, para que no sufran, pero tienen que entender que la muerte es un proceso natural y que no nos enseñan a hablar de ella y que nos evitan hablar de la muerte. ¿Cómo nos puede ayudar un psicólogo, en este caso un profesional como tú, Vicente, con un proceso de duelo? Básicamente lo que hacemos es proporcionamos una serie de herramientas al paciente para que éste gestione la forma más productiva en relación a su temor que pueda tener, al sentimiento de culpa o ansiedad que pueda presentar, y para evitar ese resultado incómodo que tiene en relación a la muerte del ser querido. Le ayudamos sobre todo a desarrollar resiliencia. Paso a explicar lo que es esto. Esto se refiere a la capacidad
que los sujetos tenemos para sobreponernos a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Este tema es un tema que yo también quiero tratar en un programa concreto, la resiliencia, porque es una gran desconocida, pero conviene que los oyentes sepan de qué capacidades podemos tener para sobreponernos sobre estas situaciones de dolor emocional y buscar estrategias, sobre todo para superar la tristeza. Todo esto lo conseguimos a través de la aplicación de una variedad de tratamientos con base empírica que están demostrados que funcionan y que mejoran la calidad de vida del paciente. En definitiva, no hay que olvidar que el duelo es un proceso de adaptación a una nueva situación después de una pérdida. Esto es básico. La verdad es que el tema del duelo es un tema mucho más profundo de lo que solemos verlo, ¿no? Y duro. Lo que pasa que, como siempre ocurre, pues hay que estar en la piel, ¿no? Sí. De quien lo está sufriendo, y como tú bien dices, no finaliza solamente con que haya pues el funeral y etcétera. O sea, después queda un proceso que es el más duro, el peor. Es el peor, que es el de poder seguir adelante sin la persona que ya se nos ha marchado, y poder adaptar nuestra vida, nuestra existencia a ese nuevo vivir sin esa persona, que en muchísimos casos, por supuesto, puede ser muy necesaria para una persona, ¿no? Para los más cercanos, ¿no? Como pueden ser hijos a padres, etcétera, ¿no? Una pregunta para finalizar ya esta entrevista contigo, Vicente, que bueno, me gustaría que durase todo el programa, porque contigo tenemos para abordar mucha temática y para desarrollarla muchísimo, porque tenemos preguntas, pero sobre esas respuestas que tú nos das se formulan otras preguntas. Y algún día tendremos en marcha, Vicente, línea de teléfonos para que puedan entrar algunos oyentes y nos puedan formular preguntas que les inquieten, ¿no? Sobre el tema que tratamos, ¿no? ¿Nos puedes dar algún que otro consejo para poder superar el duelo? Sí, claro que sí. A ver, Manolo, tradicionalmente se ha entendido el duelo siempre como un proceso de tristeza que va vinculado a la defunción de alguien muy cercano. Eso es el concepto básico que tenemos todos de cuando hablamos de duelo. Sin embargo, hoy en día se sabe que todas las situaciones que conllevan una pérdida llevan asociadas un proceso de duelo, que es lo que te refería anteriormente. Que te despidan del trabajo tiene un proceso de duelo. Que rompas con tu pareja tiene un proceso de duelo. Que se te vayan los hijos de casa porque están estudiando fuera en la universidad y tal, tiene un proceso de duelo. Se acapara mucho el duelo. Sí, es muy amplio. Porque te puntualizaba el duelo propio de la muerte, pero es que claro, es todo. Que es lo que siempre se ha entendido, que el duelo es solo, única y exclusivamente cuando se produce la muerte de un ser querido. Exacto. Pero siempre que el ser humano tiene una pérdida, tiene un proceso de duelo, de diferente forma evidentemente y de diferente intensidad, pero sí lo está teniendo. Entonces, consejos concretos. Uno de ellos, por ejemplo, hay que aceptar el proceso de duelo como algo necesario cuando sufrimos la pérdida. No nos tenemos que culpar de estar tristes o decaídos durante todo este proceso de duelo. Tenemos que aceptar nuestros sentimientos. Podemos estar tristes, enfadados, ansiosos o incluso no estar tan tristes como creeríamos que deberíamos estar. Manuel, no hay un manual que explique cómo vivir el duelo. Cada paciente lo vive de una forma diferente. Comunicar lo que sentimos y lo que pensamos. La pena compartida en muchas ocasiones es menor. No sentir vergüenza o miedo al que dirán. En caso de tener hijos, no esconder el dolor. Dependiendo siempre de la edad que tengan, les puede servir para un aprendizaje emocional. Llorar es básico. Tiene siempre un efecto analgésico que provoca una sensación de liberación que nos inunda después de haber derramado las lágrimas. No hay que reprimir el llanto. Si se reprime, genera ansiedad, tristeza y irritabilidad, con lo cual no hay que reprimir el llanto. Es importante que nos rodeemos de gente que en muchas ocasiones, cuando estamos viviendo el duelo, no nos apetezca demasiado estar con gente, pero hay que hacer un esfuerzo e intentar no estar solo mucho tiempo seguido,
nos tenemos que rodear de esa gente. Este punto es muy importante y me gusta mucho que se tome nota. Evitar el sobreocuparnos. Esto es fundamental y ahora verás qué curioso. En la consulta en muchas ocasiones he visto que, y he podido comprobar y observar con los pacientes que he tratado de duelo, que utilizan una estrategia que es que llevan a cabo para intentar superar el duelo, lo hacen a través de multitud de actividades encadenadas, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. O sea, trabajan. Entonces, ¿qué es lo que buscan? No tener tiempo para pensar, ni para reflexionar, ni para aceptar los sentimientos. El proceso de duelo se alarga mucho más y corre el riesgo de enquistarse, es decir, que aparezca un duelo patológico. No, en este punto hay mucha controversia. Siempre se dice que no te deshagas de los objetos que te recuerdan al fallecido. Aunque sea una opción muy tentadora, si lo haces, en el caso de hacerlo, estás huyendo del problema y más adelante te puede generar un arrepentimiento, porque esa persona y esos objetos forman parte de nuestra historia, con lo cual es importante que evaluemos si nos queremos deshacer o no deshacer de los objetos. Ya te digo que eso cada paciente tiene que hacer realmente lo que le apetezca y lo que le haga sentirse bien. Hay personas que automáticamente a las 2 semanas ya se han desprendido de todo y otras personas que sin embargo no lo hacen, se encuentran incluso con objetos que les gusta ponerse en la ropa o llevan algún objeto, alguna fotografía en la cartera. Si eso genera bienestar a la persona que está viviendo el duelo, hay que dejar que lo viva así. Hay que cuidarse, aunque no tengan ganas. Hay que intentar mantener una rutina de cuidados personales, de higiene personal, tener una ligera actividad física y no olvidar el tema de la alimentación, que en muchos casos se descuida. Y por último, un consejo importante, hay que tomarse su tiempo, que no tengan prisa, no te presiones, no hay una fecha límite para finalizar el duelo. Poco a poco te irás sintiendo mucho mejor. Ahí me he encontrado a lo largo de la experiencia con el tema del duelo. Te voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, si tienes una persona mayor que le ha fallecido, por ejemplo, un hijo, y te solicita que quiere ir al cementerio, pues porque no conduce o algo, acompáñala al cementerio, ¿vale? Pero cuando llegues al cementerio, apártate de ella, retírate unos metros, una distancia prudente para que esa persona pueda vivir ese momento, pues allí delante, que pueda llorar, que pueda hablar si quiere, que tenga ese momento, no permanezcas allí porque como le coaccionas un poco esa sensación de intimidad con los restos del fallecido. En muchos casos hay pacientes que se ponen la ropa del fallecido y me preguntan, ¿es que está mal esto? Pues no, si a ti te resulta cómodo y te hace sentirte bien y te genera bienestar, pues no. Y luego hay casos curiosos que cuando se ha producido la muerte de la persona, las personas que están viviendo el duelo lo que hacen es lo que llamamos los psicólogos la momificación del espacio. Es decir, dejan el espacio exactamente igual que cuando falleció, no tocan absolutamente nada. Entonces, todos estos patrones está bien que estén ahí y que el paciente los vaya utilizando, pero si estos pacientes todos estos acontecimientos tienen que ir disminuyendo con el transcurso del tiempo. Si en un año, por ejemplo, la persona que te dice de ir al cementerio sigue acudiendo al cementerio diariamente, esa persona, por ejemplo, necesita ayuda porque tiene un duelo patológico. Sin embargo, si al año va esporádicamente, pues no pasa nada. Es decir, hay que valorar dónde está el paciente y qué es lo que le puede generar más bienestar. Entonces, para finalizar, lo básico, y yo siempre se lo digo a mis pacientes, lo básico cuando se está viviendo un duelo es dar permiso al paciente para que viva el duelo como quiera vivirlo. Eso siempre respetarlo, ¿no? Porque totalmente. Es importante para poder, efectivamente, como tú dices, pues ponernos, ¿no?, en la piel de esa persona porque está atravesando un momento difícil y lo que hemos de procurar es facilitarle
las cosas para que nosotros, que quizás desde otra perspectiva lo vemos con otra claridad, pues poder guiarle un poco, ¿no? Exacto. Y poder conseguir que cuanto antes se recupere, y con esa recuperación volver otra vez a la estabilidad y a la rutina, que al final es lo que necesitamos en nuestro día a día, ¿no? Tener una rutina buena, positiva, para de alguna manera pues poder ser felices y poder caminar hacia adelante, ¿no? De hecho, Manolo, el tratamiento del duelo no se trata de que el paciente olvide a la persona que está fallecida, sino que se alivie esa sensación de dolor que le genera la pérdida, pero que pueda llevar a esa persona en su corazón, en su memoria, donde él lo desee. Pero básicamente lo que se trata es de mejorar esa sensación de malestar y de dolor que le ha generado la pérdida. Nunca que olvide a la persona que no está. Eso nunca se hace eso. Hombre, imagino que recordar a los que no están, y sobre todo si han tenido una vida excelente, es una manera de poder no olvidar, ¿no? Exacto. Cómo tenemos a veces que hacer las cosas, y quizás aprender un poco que si a aquella persona se le quedó algo en el tintero por realizar, nosotros intentar conseguirlo en su memoria, para que podamos, como dicen, extraer el meollo a la vida, ¿no? Y estar ahí, ¿no? Como decía Henry David Thoreau, huía a los bosques porque quería vivir intensamente, quería extraer el meollo a la vida, no quería darme cuenta en el momento de mi muerte que no había vivido. Así es, qué bonito. Ahí estamos, gracias, Vicente. Esta noche y tú, Psicología con Vicente Alcántara, 92.9, frecuencia modulada, Radio Marrachí.